¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión hablaremos sobre la demanda química de oxígeno, uno de los indicadores más empleados y más controvertidos. Vamos a ver algunos aspectos generales y posteriormente vamos a ver cómo se miden y cuáles son sus principios. Gracias. ¿Qué es la DQO? La DQO es la demanda química de oxígeno y, como su nombre lo indica, habla sobre un consumo de oxígeno. ¿Consumo de oxígeno en dónde? Bueno, cuando nosotros vemos una descarga de aguas residuales como esta que estamos viendo en la fotografía, que se descarga en un cuerpo de agua, siempre pensamos en cuál va a ser el impacto que va a generar sobre ese cuerpo de agua. En principio, todas las sustancias que traiga esa agua residual o esa agua que viene sucia va a provocar un consumo de oxígeno en este cuerpo de agua. Y ese consumo de oxígeno es el que nos interesa porque entre mayor sea el consumo de oxígeno, mayor va a ser el impacto que se va a generar sobre el mismo, ¿verdad? De tal manera que una DQO alta siempre es un sinónimo de una mala calidad del agua residual que estamos descargando en un cuerpo de agua y como consecuencia va a causar un impacto severo en el medio ambiente. Ahora, el oxígeno es un agente oxidante y este agente oxidante se utiliza porque de una u otra manera es un elemento que determina cuáles son las condiciones que prevalecen en un sistema acuático. Cuando está presente el oxígeno, hay ciertos organismos que pueden sobrevivir, aquellos que utilizamos oxígeno, nos incluimos nosotros, ¿verdad? Y que nos consideramos aeróbicos, ¿verdad? Es decir, que cuando hay oxígeno, condiciones óxicas se le llama, ¿verdad? Tendremos una condición en la cual vamos a poder respirar, vamos a poder sobrevivir. Y ese medio se le conoce como un medio oxidante. ¿Por qué? Porque el oxígeno acepta electrones y como consecuencia él se reduce a agua, como viene aquí en mi reacción, y es un agente que oxida, es un elemento que va a oxidar a lo que haya a su alrededor. Es responsable de mantener las condiciones oxidantes o reductoras. ¿Qué pasa cuando está ausente? Pues que va a haber condiciones reductoras, es decir, que no vamos a poder sobrevivir algunos organismos que necesitamos del oxígeno. Hay otros organismos que sí pueden sobrevivir, que se le llaman aeróbicos, y que como consecuencia es una división en el tipo de organismos que viven en un medio acuático. Por eso recurrimos al oxígeno. Este también pues, es un indicador de que hay malos olores. Cuando el oxígeno está ausente en un sistema acuático, ¿verdad? Va a provocar malos olores en el medio acuático en donde no existe oxígeno. Y eso se traduce en una mala calidad. Siempre decimos, pues huele mal el agua. Como consecuencia decimos, está mala la calidad del agua. Y también va a traer la muerte de quienes, de aquellos organismos, no, vuelvo a mencionar, que no pueden sobrevivir con la ausencia de oxígeno. Van a sobrevivir otros organismos que son los anaeróbicos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo evaluamos la DQO? ¿Por qué necesitamos saber cómo evaluarlo? ¿Para qué nos sirve? Porque de una u otra manera el saber cómo lo evaluamos, cómo medimos la demanda química de oxígeno, nos permite tener mayor certidumbre, mayor certeza en la interpretación de la demanda química de oxígeno, en la interpretación de los valores. No es algo sencillo, se deben de tomar diferentes factores como vamos a ver. Pero veamos, ¿cuál es el fundamento? Si recordamos, el oxígeno es nuestro punto de referencia. Y si recordamos nuestras tablas de óxido de reducción de la secundaria, vamos a ver que el potencial redox nos dice que un valor, y ese valor nos habla de qué tan oxidante puede ser una sustancia. En este caso, el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que lo que queremos ver es precisamente el efecto del oxígeno que tiene sobre el medio ambiente, ¿no? En este caso aquí está el oxígeno, ¿verdad? Y el oxígeno tiene un potencial de 1.23.
¿Eso qué quiere decir? Que el oxígeno puede oxidar todas las sustancias que tienen un valor menor en su potencial de oxidorreducción. Así es que el oxígeno puede oxidar al bromo, puede oxidar la plata, el hierro, al yodo, ¿verdad?, al cobre, al estaño, etc. Y así podemos ver. Entonces, si vemos, para empezar, la demanda química de oxígeno o el consumo de oxígeno no solamente es debido a la materia orgánica, sino también a la presencia de sustancias orgánicas. Es decir, que si nuestra agua residual contiene sustancias como hierro, como cobre, como estaño, como plomo, como níquel, en su estado de oxidación menor, el oxígeno va a ser consumido por la presencia de estos y no necesariamente estamos hablando de materia orgánica. Esta aclaración la hago porque muchas veces la interpretación de la DQO siempre la hacen con referencia a materia orgánica y no siempre es así. Por eso hay que tener cuidado de su interpretación. Entonces, si vemos que el oxígeno puede oxidar todas estas sustancias, además de la materia orgánica, ¿verdad?, entonces el método que utilizamos para medir la demanda química de oxígeno tiene que tener un potencial muy parecido al del oxígeno. Y entonces utilizamos una sustancia que tenga un potencial cercano. Aquí podemos ver que dentro de los potenciales cercanos está el bromo, está el dicromato, está el cloro y está el permanganato. Entonces el dicromato se selecciona porque es una de las sales más puras que se puede obtener, y de esa manera nosotros podemos tener mayor certeza o mayor certidumbre en la cantidad de dicromato que puede ser utilizado para oxidar ciertas sustancias. Entonces traducimos que en base al consumo de dicromato es equivalente a consumir oxígeno. Como consecuencia, nuestra técnica de medición se basa principalmente en utilizar dicromato como agente oxidante. Este agente oxidante, por supuesto, va a oxidar todas las sustancias que incluye al oxígeno y todas las que están abajo de él, y a los que pudieran ser, por las temperaturas en que se maneja, a los que están a su alrededor. Tal es el caso del cloro. De los cloruros. Los cloruros son unas sustancias que traen todas las aguas y como consecuencia van a demandar químicamente cuando utilizamos dicromato. Pero en la vida real no consumen oxígeno. Los cloruros no consumen oxígeno. ¿Por qué les digo esta aclaración? Porque este método que utiliza el dicromato debe de utilizar precisamente, no se debe de utilizar cuando hay presencia de cloruros. Cuando hay muchos cloruros en el medio ambiente, no, porque nos va a dar una señal errónea precisamente de la demanda química que hay en ese cuerpo de agua o en esa agua residual. Por eso es que recurrimos a otro agente oxidante que podemos manipular mejor. ¿Cuál es ese? El permanganato, que tiene un potencial redox mayor todavía y que puede oxidar los cloruros, por supuesto, pero que hay un factor importante aquí, los protones. Y esos protones, ¿verdad?, se traducen en pH. Es decir, que si yo manejo un pH adecuado, yo puedo hacer que el permanganato no sea tan oxidante como lo queremos, ¿verdad? Si lo hacemos en un medio muy ácido, vamos a tener un permanganato muy oxidante, que es lo que no queremos. Y entonces utilizamos un pH menor. Normalmente se utiliza un pH de 5 en las metodologías para cuando tenemos cloruros presentes. Entonces, decimos, hay dos técnicas. La técnica del dicromato, que utiliza al Cr2O7 y que se traduce en el ion cromoso de color verde. Solamente cuando los cloruros se encuentran en alta concentración. ¿Y cuál es esa alta concentración? 1000 miligramos por litro. Si la concentración es mayor de 1000 miligramos por litro, no utilicen este método o díganle a su laboratorio ambiental, díganle, no quiero que utilices la técnica del dicromato, necesito que utilices la técnica del permanganato. ¿Verdad? ¿Por qué?
por la presencia de cloruros que van a interferir en las mediciones. Y en lugar de este se utiliza el permanganato. El permanganato que puede ajustarse a un pH de la muestra con un alto contenido de cloruros. Entonces, en estas muestras a un pH de 5, 5,5, podemos utilizar la técnica del adecuo y vamos a poder obtener valores confiables, ¿verdad? Entonces, cuando vayan a tener un alto contenido de cloruros en su laboratorio, necesito que me hagas o que me apliques la técnica del permanganato. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales que debemos de tener cuando recurramos a la demanda química de oxígeno? Primero, como ya lo hemos dicho, la materia orgánica no está siempre relacionada solamente al adecuo, sino que también la adecuo implica que hay la presencia de otras sustancias que son oxidables y que son inorgánicas. Entonces, antes de dar una interpretación de los valores de adecuo, sí, debemos de pensar en la presencia de sustancias inorgánicas. No analizar en aguas con muchos cloruros, porque con la mayor presencia de cloruros, mayor desviación tenemos en los valores de adecuo con respecto a la materia orgánica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, debemos de considerar que cuando hay cloruros en alto contenido, pues estos van a demandar químicamente oxígeno y hay que decirle al laboratorio, necesitas utilizar otro método, no utilices el método del dicromato. ¿Qué método debemos utilizar? Pues como ya lo dijimos, el método del permanganato con ajuste de pH entre 5 y 5,5. Los laboratorios tienen este método como el índice del permanganato también conocido y que de una u otra manera se utiliza para aguas salobres, para agua de mar, para aguas donde hay un alto contenido de cloruros o mayor de 1000 miligramos por litro. En ese caso se recomienda utilizar esta técnica. Y siempre recuerden, si está relacionado a la materia orgánica, ¿cuándo? Cuando la salinidad es baja, es decir, cuando la presencia de cloruros es baja. Y entonces, sí podemos decir, la demanda química de oxígeno es muy probable que esté relacionada a los cloruros. Pero también recuerden que puede haber metales en su forma reducida, como hierro, como cobre, como estaño, como níquel, que pueden demandar químicamente oxígeno. Y esos pueden estar en concentraciones altas. Entonces es recomendable medir esos metales también cuando los tenemos en altas concentraciones, que pueden interferir en la técnica de medición. Gracias.